tal? Buenas tardes, bienvenidos a Visión 7 Internacional, este programa semanal que revisa las principales noticias del mundo y nos quedamos con algunas, focalizamos, analizamos, profundizamos. Hoy, como verán, es un programa especial en el sentido de que no está ni Pedro Brieger ni Raúl de la Torre, pero sí tenemos los excelentes informes de siempre y muchos invitados. Podemos decir que esta semana el eje de las noticias internacionales se desplazó de alguna manera a Asia. Como ustedes saben, en este momento se está llevando a cabo la cumbre del G20, de los 20 países entre industrializados y emergentes más importantes del mundo. La presidenta Fernández de Kirchner no pudo viajar por un problema de salud, pero fueron los ministros de Economía, Axel Kicillof, y el canciller Héctor Timmermans. En este marco, en esta cumbre, uno de los objetivos principales de Argentina es que se forme un marco regulador para las reestructuraciones de las deudas, que esto quede no solo para la Argentina, sino para los futuros países, que son muchos los deudores, muchos los que tienen que reestructurar su deuda, para que quede marcado de manera de garantizar cierta regularidad, cierta lógica legal. La reunión, como les dije, es en Australia. Australia es un país todavía colonial, de alguna manera, es parte del Commonwealth, tiene la reina Isabel II como jefa de Estado, tiene un virrey y también tiene un primer ministro, Tony Abbott. Digo esto porque es importante entender que en el marco de lo que está sucediendo en Australia, de alguna manera se inserta en las líneas generales de lo que opina Gran Bretaña, Estados Unidos o las grandes potencias occidentales. El otro tema importante de Asia esta semana fue el lunes y el martes la reunión de la APEC, que es un foro de integración de comercio de Asia-Pacífico. Estuvieron, por supuesto, también los principales líderes del mundo, estuvo Barack Obama, estuvo, por supuesto, Xi Jinping, porque fue en Shanghái este foro, estuvo Vladimir Putin y también estuvieron dos presidentes de América Latina, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esto me da pie para ir al primero de los informes que vamos a ver hoy, que tiene que ver justamente con México. El presidente se animó a viajar a pesar de la terrible situación que vive ese país. De alguna manera se destapó por los 43 estudiantes que desaparecieron, que fueron secuestrados, al parecer fueron torturados y quemados, pero es una situación que viene de lejos en México. No es la primera vez que suceden situaciones de este estilo y aparte el tema de las muertes. Oficialmente se supone que hay 100.000 muertes en los últimos 5 años. Es un tema realmente terrible. Por eso invitamos a una especialista en geoestrategia del tema narcotráfico y defensa. Ella es Adriana Rossi, doctora en filosofía, especialista en estos temas. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en México con este tema. Los otros temas, bueno, hay un tema que es una buena noticia, el otro tema que vamos a tratar hoy, y es los 10 años del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Tuvimos la suerte en Argentina de que se celebrara acá mismo en Buenos Aires este 10º aniversario. Y bueno, para ver un poco cómo está funcionando esta alianza, hemos invitado a Atilio Borón, alguien que ustedes conocen perfectamente, y también a José Nathanson, también un periodista de la casa. Y finalmente vamos a hablar del tema Cataluña, otro de los temas importantes de la semana, porque como saben hubo un referéndum, hubo tal vez no mucha participación, alrededor de un 35%, pero de ese 35% el 80% votó a favor de independizarse de España. Vamos a estar hablando este tema con José Nathanson también. Entonces, bueno, los invito a pasar al primer tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Telma? Muy bien. Y bueno, como bien dijiste, el primer informe es sobre México. La desaparición de los 43 estudiantes se transformó en una tormenta política para el gobierno de Peña Nieto. Devenida en una tragedia nacional,
La desaparición de los 43 estudiantes en el municipio de Iguala se ha transformado en una verdadera tormenta política para el gobierno de Enrique Peña Nieto, generando una ola de protestas y consternación sin precedentes en la sociedad mexicana. Cuestionado por su falta de celeridad y reflejos frente a lo que se considera un crimen de Estado, el gobierno de Peña Nieto tardó demasiado tiempo en tomar las riendas de la investigación y dar una explicación sobre los hechos. Luego de casi un mes y medio sin noticias sobre el paradero de los jóvenes, la Fiscalía General difundió las escalofriantes confesiones de 3 sicarios pertenecientes al grupo delictivo Guerreros Unidos, revelando con precisión minuciosa el asesinato y posterior calcinación de los cuerpos de los estudiantes. Hasta el momento, la Fiscalía solo había logrado reconstruir parte de la historia iniciada en Iguala el 26 de septiembre, cuando policías locales atacaron a alumnos de magisterio procedentes de la escuela de Ayotzinapa, cumpliendo órdenes del alcalde José Luis Abarca Velázquez, quien quería evitar que los jóvenes sabotearan un acto público de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. En ese ataque policial a sangre y fuego, murieron 6 personas, 3 de ellas sin vinculaciones con los estudiantes, 25 resultaron heridas y los 43 estudiantes fueron detenidos y conducidos a la comandancia policial de Iguala, en el estado de Guerrero. Según el relato de la Fiscalía, basado en la supuesta confesión de los sicarios, los jóvenes, en su mayoría de entre 18 y 21 años, fueron trasladados por agentes de Cocula, otra localidad cercana, hasta Loma de Coyote, lugar en que fueron entregados a integrantes de los Guerreros Unidos bajo la acusación de pertenecer a los Rojos, otro grupo narcocriminal enemigo. Un comando ejecutor fue el encargado de ajusticiar de un disparo en la cabeza uno por uno a los estudiantes y en un horroroso ritual, quemar sus cadáveres en una hoguera durante horas. Los restos fueron embolsados y arrojados al río San Juan. Ante los primeros indicios del crimen, la Procuraduría General Mexicana ordenó la detención del alcalde y su esposa, prófugos durante varios días, acusándolos de ser los autores intelectuales. Además, ordenó el desarme policial de 15 municipios del estado de Guerrero, iniciando una investigación sobre el resto de las autoridades. Acorralado por las denuncias de encubrimiento, el gobernador del estado, Ángel Aguirre, renunció a su cargo. El hallazgo de varias fosas de cadáveres en Cerro Viejo, en las afueras de Iguala, abrió un nuevo abanico de interrogantes. Ubicado en el sur del país, el estado de Guerrero, uno de los más pobres de México, vive una larga historia de violencia. En las décadas del 60 y 70, nacieron 2 de los principales grupos guerrilleros surgidos contra el clima de represión política y fraude electoral que se vivía en esa época. El Partido de los Pobres, encabezado por Lucio Cabañas Barrientos, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Cabañas fue maestro egresado de la Escuela Normal de Ayotzinapa y desde entonces la institución a la que pertenecían los estudiantes desaparecidos fue vinculada una y otra vez a grupos radicales. En Guerrero también se vivió la llamada Guerra Sucia, una operación policíaco-militar dirigida a combatir los grupos armados que dejó cientos de muertos y desaparecidos. Los sobrevivientes de ese periodo aún se mantienen activos como el Ejército Popular Revolucionario. Pero además de la violencia política, este estado es escenario de disputas entre sectores delictivos por controlar la zona de producción de marihuana y amapola. Desde el año pasado, uno de los cárteles dominantes, surgidos del desmembramiento del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, es el de los Guerreros Unidos, cuya sucursal en Iguala estaría al mando de los hermanos de la esposa del ex alcalde. Sin escrúpulos a la hora de torturar o asesinar, en los últimos años, estos grupos diversificaron el negocio de la droga, sumando a su accionar la extorsión, el robo y el secuestro, infiltrándose, al igual que en el resto de México, en el poder militar, policial y político. ¡Era Estado! Que estamos cansados de
La crisis desatada por la desaparición de los 43 estudiantes y la débil respuesta de las autoridades a su esclarecimiento generaron una radicalización de las marchas y protestas con la quema de instalaciones gubernamentales en Guerrero, el bloqueo del aeropuerto de Acapulco y cortes en rutas estratégicas de todo el país. Frente a la falta de pruebas, los familiares de los 43 estudiantes rechazan de plano la versión oficial de los hechos, sosteniendo que solo admitirán las pruebas proporcionadas por el equipo argentino de antropología forense a cargo de la identificación de los restos. Los primeros estudios realizados arrojaron que los cuerpos encontrados en un principio en fosas de Cerro Viejo no pertenecen a los jóvenes de Ayotzinapa, mientras que los restos calcinados recuperados en el río San Juan, en las afueras de Cocula, serán analizados por la Universidad de Innsbruck, en Austria, ya que presentan un daño que hace imposible el análisis normal de ADN. Como una herida abierta, la conmocionante desaparición de los estudiantes en Iguala deja al descubierto la cruenta realidad que afronta esta nación, cuyas estadísticas de violencia son escalofriantes. En 2013 se produjeron 120.000 secuestros y 22.000 desapariciones. Solo en los últimos 4 meses se contabilizaron 4.200 muertes vinculadas al crimen organizado. Un conocido refrán resume y simboliza en México el triste desprecio que existe por la vida humana. A los muertos de hoy los tapan los de mañana. Sí, bueno, escalofriante realmente lo que está pasando en la sociedad mexicana. Al parecer está empezando a despertar, hay muchas marchas, hubo una marcha el 26 de octubre, cuando se cumplió un mes de la desaparición de los estudiantes, una marcha multitudinaria en el Zócalo, en la plaza más importante del Distrito Federal de México. Pero bueno, para entender un poco lo que está pasando y este tema del narcotráfico que parece haber penetrado toda la sociedad mexicana, invitamos a Adriana Rossi, que es doctora en filosofía y especialista justamente en geoestrategia vinculada con el narcotráfico y conflictos militares. La primera pregunta, Adriana, bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. La pregunta es que hay como una contradicción entre lo que verdaderamente vemos que está sucediendo en México, no solo los crímenes atroces aparecen decapitados, sino la situación política y social en general. Sabemos que están penetrados prácticamente todos los estamentos, los jueces, la policía, los militares, los políticos, todo penetrado por la droga. Pero por otro lado, Estados Unidos intentó varios planes que supuestamente deberían ser exitosos, justamente en el combate al narcotráfico. Si el combate al narcotráfico es una de las banderas que Estados Unidos más despliega, no solo en México, sino en el continente. ¿Cómo se entiende esa contradicción? Si es que es una contradicción. Sí, no. Sí, no. Bueno, la cuestión es la siguiente. Los Estados Unidos efectivamente enarbolaron la bandera de la lucha contra el narcotráfico y la guerra contra las drogas a partir de los años 70. Y a partir de los años 90 esta lucha se ha militarizado cada vez más, o sea, poniendo ejércitos en la calle o directamente militares norteamericanos, base norteamericana y además asesores norteamericanos, sobre todo militares, en función de dar entrenamiento también a la policía, que de alguna forma se ha transformado en una policía militar, mientras los militares se están transformando en una especie de policía también, o sea, un desdibujamiento de lo que es defensa con la cuestión del orden interno. Esta bandera, sinceramente, es una bandera que no ha dado los resultados que los Estados Unidos quizás esperaban. Yo digo quizás porque detrás de esa lucha puede haber
De hecho, hay otro tipo de intereses. ¿Cuál tipo de interés? Intereses es que gracias a esta militarización de la lucha antinarcóticos, los Estados Unidos han avanzado sobre territorios del continente, ocupando lugares o teniendo ejércitos que prácticamente locales, pero lo que hacen es obedecer, digamos, a la directiva de los Estados Unidos, ocupar territorios que son estratégicamente muy importantes. Por ejemplo, como Centroamérica. Centroamérica, que a nosotros parece, bueno, son países chicos, que tienen democracia débiles, etc. Centroamérica es un lugar importantísimo en el comercio internacional, porque une los dos océanos. Y entonces el tránsito de las mercaderías es importante ahí. Se está ampliando el canal de Panamá. ¿De la mercadería en general o estamos hablando específicamente del narcotráfico? No, de toda la mercadería, de todo el comercio mundial. Estamos hablando de comercio mundial. Ajá. Pero para mantener este comercio mundial se necesita dar una especie de asegurarse esos territorios. Pero el aseguramiento de este territorio ha pasado justamente por la lucha contra el narcotráfico, asegurarse ese territorio en contra también de poblaciones que no podrían estar de acuerdo con ciertos proyectos económicos, financieros y de sociedad, y que podrían poner de alguna forma en entredicho, digamos, estos gran proyectos de intercambio y la seguridad que se debería tener en Centroamérica. Entonces, por lo que vos decís, yo puedo entender que el ejército mexicano prácticamente está bajo las órdenes del Pentágono. Y sí, lo que hace, digamos, o lo que no hace para combatir la droga también está vinculada con lo que hace o deja de hacer por orden del Pentágono. En el 2008 se firmó un convenio y se firmó la iniciativa Mérida, que en un primer momento la querían llamar Plan México, pero para no hacer ningún paralelismo con el Plan Colombia lo llamaron Iniciativa Mérida, donde efectivamente los Estados Unidos colaboran en la formación y el entrenamiento, digamos, de los cuadros militares y de los cuadros policiales, le dan todos los implementos necesarios para llevar adelante esta lucha, además una reforma de la justicia y una reforma justamente de todo lo que son los organismos de orden interno. Entonces hay una gran inmisión, digamos, de dólares de parte de los Estados Unidos para poder controlar el tráfico de drogas y también el tráfico de armas, que está muy vinculado al tráfico de drogas. Y dicen que de órganos también, ¿no? Por las mismas rutas dicen que pasarían las mismas. Pasan, pero en el sentido contrario, porque son las armas que se venden en los Estados Unidos. Como sabemos, no hay un control, digamos, sobre la venta de armas en los Estados Unidos, por lo tanto, desde los Estados Unidos llegan las armas que pertrechan a todas las organizaciones narcotraficantes, y que son organizaciones que, como en Guerrero, como se ve en este informe, se están dedicando también a otros rubros delictivos. Ya no es solo narcotráfico, es extorsión, es secuestro, es tráfico de armas, es tráfico de personas para el cruce de la frontera con los Estados Unidos y trata. El tema es grave, me parece, es que traspasa todos los partidos políticos, porque el presidente anterior, Felipe Calderón, pertenecía al PAN, y en este caso el actual presidente pertenece al PRI, al partido tradicional de México, y sin embargo, no, digamos, la política, el eje fundamental no ha cambiado en México. No, la cuestión es que el narcotráfico, para poder seguir adelante y florecer como está floreciendo efectivamente, necesita legitimarse, y hay tres tipos de legitimación. Hay una legitimación económica, hay una legitimación social, cultural, y hay una legitimación política. Un experto en mafias italiano, Fabio Armao, decía que es el crimen organizado si no
tiene una anuencia o un apoyo o quizás un involucramiento de parte del sector político, no podría existir. Es fundamental para el desarrollo y acá hay distinta manera de infiltrarse, porque puede ser simplemente una connivencia, puede ser el hecho de tener intereses comunes, como ha pasado por ejemplo en Colombia, donde la lucha antinarcótico fusionada con la lucha antiguerrillera hizo que los militares apoyaran los paramilitares que eran el brazo armado de los narcotraficantes. Por lo tanto, hay una anuencia de parte del Estado, le hacían la guerra sucia y ellos salían como impolutos. Y lo mismo está pasando en México de alguna forma, porque todo lo que hemos visto no es la cuestión de esta desaparición de estos 43 estudiantes, son la desaparición de un grupo de estudiantes que están en una escuela normal que justamente tiene toda una línea política de mucho... Es una de las escuelas que todavía tiene algo del resabio de la Revolución Mexicana. Exactamente. Además tiene una visión más progresista, tiene una visión más, digamos, más vinculada a otro tipo más de izquierda, podríamos decir. Sí, además es una población muy pobre la que acude a esas escuelas normales y son maestros que irán a las distintas comunidades pobres que están en Guerrero. Ahora, Guerrero hay que tomar en consideración que esto que se está descubriendo, esta fosa, dice, bueno, no son los estudiantes, sí, pero ¿quiénes son los otros? Claro, exactamente. O sea, no podemos olvidarnos quiénes son los otros. Bueno, la cuestión es la siguiente, que Guerrero es, la población es pobre, pero hay una riqueza, y la riqueza está bajo tierra. Desde el 2005 hasta el 2010 se hicieron las licitaciones a las mineras. En Guerrero. En Guerrero. Entonces, a partir más o menos del 2008-2009 empezaron a desaparecer líderes campesinos que de alguna forma trataban de defender la selva, trataban de defender el territorio. En este momento hay 42 emprendimientos mineros en Guerrero de oro y plata, y son minas a cielo abierto que sabemos muy bien que son altamente contaminantes. Bueno, la cuestión es que fueron desapareciendo, digamos, estos líderes. Entonces hay como una especie de limpieza social. Y la limpieza social entonces entra las autoridades en conexión con los grupos económicos fuertes y la introducción de los brazos armados del narcotráfico. Entonces hay digamos un paquete, un combo, llamémoslo así, que es altamente explosivo y en este momento él explotó en la mano al presidente. Claro, bueno, muchísimas gracias, Adriana. Te vamos a invitar otra vez para hablar también de si este tema se irradia, digamos, hacia nuestra región. Es otro tema también preocupante. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a Adriana ustedes. Rossi. ¿Qué tal? Vamos a saludar a Félix Taylor. Hola, ¿Cómo estás, Telma, Félix? muy buenos días, muy bien, con una temperatura muy alta en la capital federal de la República Argentina, 31 grados. Ya tenemos mensajes, están llegando al 0800 444 1777 y al 4535 0709. Se comunicó con nosotros Jorge Soriano, nos felicita por el programa. Ricardo de Chacabuco también nos felicita por el programa. Liliana de Barracas dice que está dolido por el documento de México y le manda un saludo y abrazo a ese país. Y Oscar de Teodolinda en Santa Fe dice que en vez de comprar armas deberían pagar bien a los jueces y que sean incorruptibles. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Nos vamos a la primera incógnita de hoy, ¿te parece? Vamos a darles el dato de nuestro personaje de hoy, que nació en Berkeley, en California, en 1926, y desde se mostró interesado por las artes y la cultura. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. Primera pausa y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. A los 10 años del ALBA, a una década de la iniciativa que buscó integrar Latinoamérica y el Caribe ante la avanzada de los Estados Unidos. Y además, la encrucijada catalana. La reciente consulta por la independencia de la región profundizó las diferencias con el gobierno central de España, que se resiste al diálogo. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre aquí en Visión 7 Internacional.